Bueno, bienvenidos a un nuevo video del Giro del Cíngulo. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre el lenguaje. Bien, en primer lugar, cuando hablamos del lenguaje vamos a estar hablando de los procesos nucleares del lenguaje, que lo vamos a ver en un ratito, pero tengamos en cuenta que el lenguaje es distinto al pensamiento. Es decir, el pensamiento tiene que ver con la tenencia de ideas, la relación que se genera entre esas ideas para crear nuevas ideas. Y por otro lado, el lenguaje hace referencia a la codificación de ideas en señales para poder comunicarlas y también para poder comprender las ideas de los otros, es decir, tratar de codificar el mensaje de... Bien, entonces hablando de los aspectos nucleares del lenguaje, tenemos en primer lugar la gramática, que hace referencia al sistema de reglas que rigen la combinación de las unidades del lenguaje. Después tenemos el léxico, que hace referencia a las palabras que asocian sonidos con significados. Después tenemos el morfema, que es la unidad mínima del lenguaje. Y por último tenemos la fonología, que es la estructura sonora del lenguaje. Cabe destacar que acá no está, pero bueno, está también en lo que se denomina como sintaxis, que hace referencia a las reglas para combinar palabras en oraciones. Por otro lado, está la noción de la pragmática del lenguaje, que hace referencia al uso mismo del lenguaje. Es decir, para poder interactuar con los otros en un contexto determinado, no solamente son importantes los aspectos nucleares como el léxico, la gramática, para poder codificar un buen mensaje que se entienda, que se comprenda, sino que también, dependiendo del contexto, va a haber distintas claves emocionales, como la prosodia, por ejemplo, gestos faciales y corporales, que van a influir en el mensaje. Por lo tanto, cuando hablamos del lenguaje, tenemos que tener en cuenta este aspecto fundamental que tiene que ver con los aspectos más emotivos, con el tono, por ejemplo, al hablar, con el volumen, con la entonación. Todos estos son aspectos fundamentales que hacen al lenguaje también. Bien, entonces, hablando del lenguaje, vamos a ver tres primeros estudios científicos. En primer lugar, vamos a ver a Broca, que plantea un primer tipo de afasia y se podría pensarlo como también el padre de la neuropsicología. Después tenemos a Wernicke, que plantea un segundo tipo de afasia e incluso la posibilidad de un tercero. Y por último a Lichtenstein, que plantea una clasificación de las afasias y un modelo de las relaciones cerebro-lenguaje. Bien, arrancando por Broca. Broca va a analizar a un paciente que se llama paciente Lebrogne, que más o menos a los 34 años de edad había empezado a tener problemas neurológicos, porque tuvo un primer ataque cerebrovascular que le derivó en la pérdida del habla, solamente podía decir tan, 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 es decir, solamente esa sílaba, e incluso si uno le preguntaba capaz cómo andás o cómo te llamas, era lo único que podía producir oralmente. Después hubo un segundo ataque que le derivó en una parálisis de la cara y el brazo derecho, y por último un tercer ataque que le derivó en la parálisis de la pierna derecha y su fallecimiento. Pero previo a su fallecimiento, Broca evalúa al paciente y determina que éste comprendía todo lo que uno le decía. Es decir, sus respuestas gestuales incluso eran apropiadas, y más allá del mutismo que tenía, más allá de esta única sílaba que podía pronunciar, lograba hacerse entender. Entonces, Broca distingue que hay una comunicación verbal que está afectada en el paciente, en esta producción oral verbal, porque solamente producía tan, pero que tenía la comprensión conservada. Entonces determina que hay un déficit aislado en la facultad del lenguaje articulado, porque bueno, podía comprender, es decir, la comprensión estaba conservada, pero había un problema en la parte de la producción del lenguaje. Y cabe destacar que en la producción del lenguaje verbal, porque la comunicación no verbal estaba conservada. Entonces, cuando el paciente fallece, Broca analiza, estudia su cerebro y encuentra que la lesión más vieja, este primer ataque cerebrovascular que le deriva en un problema de lenguaje a nivel de la producción oral, se localizaba en la región inferior del lóbulo frontal izquierdo. Entonces él determina que no solamente esta región, sino que el hemisferio izquierdo es dominante para la producción del lenguaje y el hemisferio derecho para la comprensión del habla. Acá estamos viendo una imagen de lo que hoy se denomina como área de Broca, que es justamente esta región inferior del lóbulo frontal izquierdo. Bien, por otro lado, tenemos a Wernicke, que analiza 9 pacientes, alrededor de 9 pacientes, de los cuales 2 mostraban una alteración del lenguaje que era muy distinta a la que planteaba Broca, porque tenían problemas en la comprensión. Mientras que los pacientes de Broca, como el paciente que habíamos visto anteriormente, tenía la comprensión conservada. Entonces, Wernicke empieza a observar que mientras los pacientes de Broca tenían un habla dificultosa, entrecortada, con mala pronunciación de sonidos, los 2 pacientes de Wernicke tenían un habla fluida, una entonación correcta y una buena pronunciación, aunque más allá de esto no tenía sentido. La producción oral era incomprensible el discurso que generaban.
E incluso también Wernicke empieza a observar que hay una sustitución de unas palabras por otras relacionadas, ya sea en fonología o en semántica. Esto es lo que se denomina como parafasias formales y semánticas respectivamente. También había uso de neologismos, de sonidos que estaban bien articulados pero que no tenían ningún sentido. Entonces él observa que luego de la autopsia de uno de los pacientes que había fallecido había un infarto cerebral localizado en la circunvolución temporal superior izquierda, que hace alusión al área de asociación auditiva. Está detrás del área auditiva primaria. Entonces esto es lo que Wernicke plantea como el almacén de las imágenes auditivas de las palabras, que vendría a ser el área para la comprensión del lenguaje hablado. Acá estamos viendo una imagen de lo que hoy en día se conoce como el área de Wernicke, que es esta circunvolución temporal superior izquierda. Bien, y esto lo llevó a pensar a Wernicke. Acá nosotros no solamente tenemos una primera fascia, que es la fascia de Broca, después tenemos una segunda fascia, que es la fascia de Wernicke, y por último aparece un tercer y posible tipo de afasia, que es la fascia de conducción. Wernicke básicamente piensa y dice, bueno, si el área de las imágenes auditivas de las palabras está conectada con el área de imágenes motoras de las palabras, es decir, el área de Broca, puede que haya una posible lesión en esa conexión. Y esto es lo que se denomina como la fascia de conducción. Es decir, Wernicke piensa y dice, bueno, un paciente puede comprender el lenguaje, el centro auditivo no está lesionado, pero el habla sería desorganizada y parafásica como los pacientes que él había descrito, es decir, estos pacientes que presentaban sustitución de unas palabras por otras relacionadas. Entonces es lo que él plantea como, bueno, puede tener una posible afasia de conducción. Bueno, y acá podemos observar el fascículo arcuado, que vendría a ser la conexión que se genera entre el área de Wernicke y el área de Broca, y es donde estaría la fascia de conducción, es decir, en la lesión de ese fascículo arcuado. Bueno, por otro lado tenemos a Lichtenstein, que plantea un modelo conexionista. Es decir, Lichtenstein había planteado un diagrama de la casita de lenguaje que recibe el modelo conexionista porque explica básicamente cómo el lenguaje es resultado de la actividad de una serie de centros corticales y sus conexiones. Tenemos por un lado el centro M, que hace referencia al área de Broca porque alude a estas imágenes motoras de las palabras, que justamente tiene como función la producción oral del lenguaje. Después tenemos el centro A, que hace referencia al área de Wernicke y a las imágenes auditivas de las palabras, teniendo como función la comprensión del lenguaje hablado, y que justamente, bueno, asiste al centro M durante la producción del habla. Bueno, y lo que plantea Lichtenstein, más o menos siguiendo un poco la idea de Wernicke, es que las imágenes acústicas y las imágenes motoras de las palabras son elementos diferentes a los conceptos a los cuales están asociados. Él pensaba que, bueno, los conceptos eran la suma de una serie de asociaciones sensoriales de ese objeto, como por ejemplo no solo las auditivas, sino las táctiles y las visuales. Entonces él piensa que, bueno, los conceptos no están almacenados en una localización específica del cerebro, sino que se distribuían por toda la corteza, y es acá donde incluye la noción del componente B como el almacén de los conceptos, que bueno, justamente difiere con los otros dos, con el centro A y M, porque no está localizado en un punto particular del cerebro. Bueno, y acá estamos viendo en el cuadrito, en la imagen izquierda, estamos viendo el cuadro, el diagrama de la casita de Lichtenstein, y por el otro lado estamos viendo la imagen que veíamos en unas diapositivas anteriores. Tenemos el área de Broca, el área de Wernicke y el fascículo arcuado que une ambas. Entonces, por ejemplo, si tenemos una lesión del centro M, vamos a tener una fascia de Broca, porque como mencionaba hace un ratito, alude a estas imágenes motoras del habla, de la producción del habla. Después, si tenemos una lesión del centro A, vamos a tener una fascia de Wernicke, porque hace alusión a estas imágenes auditivas de las palabras. Y ahora, una conexión entre el centro A y M es justamente esta fascia de conducción, como tenemos en la imagen derecha. Después tenemos otras posibles lesiones y otros posibles tipos de afasia que no lo vamos a ver en este video, sino en un próximo video. Bueno, pero hay algunas críticas que se le hace a este conexionismo. Va a haber tres tipos de críticas. Vamos a ver en primer lugar unas críticas de Freud, después unas críticas de Jackson y por último unas críticas de Head. Bueno, en primer lugar este autor básicamente aceptaba la descripción de los síndromes afásicos en términos de tareas como del habla, de la comprensión, de la repetición, entre otras cuestiones, pero señalaba que había algunos síndromes que no podían ser explicados con el modelo conexionista. Y esto él lo encuentra en un primer caso en un paciente que tenía una fascia de Broca, pero también tenía alexia. Es decir, la fascia de Broca podía ser explicada tranquilamente con el modelo de Lichtenstein porque se podía plantear que bueno, había una lesión en este centro M,
pero no encontraba una segunda lesión que pueda aludir a la alexia. Es decir, solamente estaba la lesión a nivel de la broca, pero no había una lesión que pueda explicar la alexia. Después, bueno, había un segundo caso de un paciente que no podía denominar las palabras, pero sí podía comprenderlas, es decir, tenía dificultades para producir el nombre de los objetos, no tenía ninguna dificultad para poder comprender esa misma palabra cuando la escuchaba, ni tampoco para repetirla. Entonces decimos que, bueno, la conexión entre el centro A y el componente B está conservado, pero viceversa, es decir, del componente B al centro A, en esa dirección estaba alterado. Entonces básicamente lo que plantea es que no había tales centros o tales conexiones como lo había propuesto Lichtenstein, sino que el lenguaje se basaba básicamente en una red de neuronas distribuidas alrededor de la cisura de Silvio. Bueno, por otro lado tenemos la crítica de Jackson, que entendía la conducta y la actividad neural como una organización jerárquica, es decir, estaba organizada en niveles. Tenemos en primer lugar unas funciones básicas que hace referencia a la respiración, la frecuencia cardíaca, que bueno, justamente alude a funciones que son involuntarias, que son automáticas y que están subordinadas, controladas, digamos, dominadas por estímulos. Y que básicamente, bueno, son las más primitivas, las más simples del sistema nervioso. Después tenemos las funciones intermedias, que hacen referencia a funciones más estereotipadas, que tenían cierta independencia de los estímulos y que se basaban en estructuras intermedias del sistema nervioso, como son por ejemplo los núcleos subcorticales del cerebro. Y por último, bueno, las funciones superiores, que son voluntarias y no están fuertemente ligadas a estímulos, que hacen alusión a las estructuras nerviosas evolutivamente recientes que maduran más tarde en la ontogenia. Entonces lo que planteaba este autor es que, bueno, cuando hay una pérdida o una lesión en una estructura nerviosa superior, básicamente hay una pérdida de una conducta compleja y por ende una liberación, se podría decir, de las funciones más primitivas, de las funciones más básicas y bueno, también las intermedias, porque digamos como que se rompe un poco esa organización jerárquica. Y por otro lado, lo que planteaba Jackson es que generalmente cuando se quiere estudiar el lenguaje se estudian palabras aisladas, es decir, se le muestra capaz una imagen a un paciente y este lo tiene que denominar, es decir, tiene que decir la palabra de ese objeto. Pero bueno, lo que va a decir Jackson es que en realidad la característica principal del lenguaje tiene que ser la formulación de proposiciones, esta noción del lenguaje proposicional, que es básicamente una juxtaposición de palabras que tienen una cierta organización gramatical. Es decir, palabras que se modifican mutuamente de una manera particular dependiendo del rol o el orden que tengan en esa oración. Para él lo que los pacientes perdían era esta capacidad de poder generar el lenguaje proposicional, que es básicamente voluntario, mientras que conservaban formas más estereotipadas o más simples como insultos o expresiones emocionales, entre otras. Y bueno, él sigue igualmente con esta idea de que el hemisferio izquierdo era el responsable del lenguaje hablado, pero más que nada del lenguaje proposicional, y que el derecho se encargaba del aspecto receptivo del lenguaje. Lo que más que nada critica Jackson es que el modelo conexionista atiende ciertas nociones como por ejemplo esta disociación automático voluntaria o emocional proposicional, como mencionaba hace un ratito, y que no incluyen otros aspectos más que producción de palabras aisladas, es decir, denominación, cuando en realidad, bueno, se tendría que dar lugar al lenguaje proposicional, es decir, evaluar cómo los pacientes utilizan este lenguaje proposicional. Bueno, y por último tenemos las críticas de Heath, que bueno, se podría decir que son las más duras con respecto al modelo conexionista, porque bueno, va a cuestionar tres cosas. En primer lugar, esta noción de la división del lenguaje en facultades, es decir, en el habla, en la comprensión, en la repetición. Después en la noción de la descripción de trastornos afásicos como síndromes y por último la pretensión o el objetivo de siempre querer localizar las facultades del lenguaje en un área específica del cerebro. Porque lo que va a decir Heath es que en realidad hay una gran variedad de síndromes afásicos, es decir, el rendimiento de un paciente puede variar de tarea a tarea e incluso puede variar de periodo en periodo, es decir, hoy en día le podemos hacer una evaluación en tal tarea, le da cierto resultado, pero capaz en unas semanas le da otro resultado en esa misma tarea. Lo que él plantea es que hay una gran variabilidad entre pacientes aunque tengan lesiones similares, lo cual lo lleva a cuestionar esta idea de una facultad completa del lenguaje que pueda ser localizada en un área particular del cerebro, porque al fin y al cabo, por ejemplo, estamos hablando de áreas sensoriales primarias, el área motora primaria, que son las únicas que muestran una organización topográfica, pero bueno, se trata de sensaciones y movimientos elementales. Pero ahora, si nosotros queremos, por ejemplo, localizar sensaciones y movimientos más complejos, según lo que plantea Heath, ahí tendríamos mayores dificultades en localizarlos en áreas específicas del cerebro y por ende
el lenguaje, que es mucho más complejo que estas asociaciones y movimientos complejos, bueno, el lenguaje sería mucho más difícil. Bueno, y por otro lado hay una crisis, podría decirse, del modelo clásico, porque en primer lugar, como mencionaba hace un ratito, hay un cuestionamiento a nivel neural, es decir, este cuestionamiento sobre las localizaciones específicas del lenguaje, de las modalidades del lenguaje en el hemisferio izquierdo, y por otro lado, más que nada, un cuestionamiento psicológico con respecto a la descripción tan detallada y estricta desde el punto de vista lingüístico, y también teniendo en cuenta que el síndrome no es la mejor unidad de análisis para estudiar la relación cerebro-lenguaje. Pero bueno, más que nada acá lo que se critica es este método de correlación anátomo-clínico. Prácticamente Broca o Wernicke o incluso Lichtenstein parten de pacientes que tenían una lesión a nivel del cerebro, es decir, tenían una lesión en lo que hoy se conoce como el área de Broca o como el área de Wernicke, y por lo tanto, al observar que tenían problemas a nivel conductual o a nivel psicológico, como por ejemplo en la producción del lenguaje, cuando el paciente decía tan, o cuando el paciente de Wernicke tenía un discurso fluido pero incomprensible y tenía problemas en la comprensión, bueno, se presenta una correlación, es decir, se encuentra que hay una lesión, se encuentra que hay un problema a nivel psicológico, a nivel conductual, entonces se determina que esa área hace alusión o tiene la función de tal modalidad del lenguaje, como habían planteado estos autores. Hay unas cuestiones que dan lugar a estas crisis del modelo clásico. En primer lugar, bueno, la noción de la dominancia del hemisferio izquierdo para el lenguaje. Bueno, el primero en plantear esto fue Broca, porque pensaba que el hemisferio cerebral que controlaba la mano dominante también controlaba el lenguaje, y en parte se encuentra que lesiones del hemisferio izquierdo en pacientes que eran diestros producen una afasia en el 95% de los casos, pero técnicamente en los zurdos tendría que ser distinto, es decir, si hay una correlación entre la predominancia manual y el área de la producción del lenguaje, en los zurdos tendría que ser el hemisferio derecho. Pero en realidad se encontraba que un 15% de pacientes que eran zurdos tenían afasia por lesión en el hemisferio derecho, mientras que aproximadamente un 70% tenía afasia por lesión en el hemisferio izquierdo. Entonces, esto que pensaba Broca de una correlación entre la predominancia manual y el hemisferio dominante del lenguaje, bueno, en este caso, bueno, esta noción de que solamente el 15% de los zurdos tenían lesión en el hemisferio derecho se rompe con esta idea que planteaba Broca. Lo que sí puede determinar que la dominancia para el lenguaje está asociada a la preferencia manual, pero que el hemisferio izquierdo es dominante para el lenguaje en una gran proporción de la población humana, pero no en toda. Bueno, y también siguiendo un poco con esta crisis del modelo clásico, y aparte pensando un poco en los aportes en la localización del lenguaje, hoy en día con el gran desarrollo de las neuroimágenes como las tomografías computarizadas o las resonancias magnéticas, hay algunos aportes en lo que respecta con la localización del lenguaje. En primer lugar tenemos a Moore, que utiliza la tomografía computarizada para estudiar qué relación hay entre las lesiones en el área de Broca y la afasia de Broca. Lo que observa este autor es que si la lesión está limitada pura y exclusivamente al área de Broca, podríamos decir que el síndrome afásico es transitorio, es decir, este déficit del lenguaje es transitorio. Pero si la lesión no solamente incluye el área de Broca, sino áreas adyacentes, como por ejemplo la ínsula o regiones corticales vecinas de los lóbulos frontales y parietales, ahí tenemos una afasia de Broca, un síndrome más completo y persistente. Entonces básicamente con esto Moore está diciendo que no alcanza con tener una lesión en el área de Broca para tener afasia de Broca. Después tenemos, Basso, que es otro autor, que habían estudiado varios pacientes también con una tomografía computarizada y había encontrado que algunos no tenían afasia, más allá de que tenían lesiones en las áreas clásicas del lenguaje, en las modalidades clásicas del lenguaje. Después había otros pacientes que tenían una afasia de Broca, pero tenían el área de Broca sana. Y también, pacientes que tenían afasia de Wernicke, pero tenían el área de Wernicke sana. Después, tenemos a Damasio, que estudia pacientes con afasia de conducción, justamente con lesión en este fascículo arcuato que mencionábamos en unas diapositivas anteriores, pero que al fin y al cabo sucedía algo similar como planteaba Moore. Es decir, no había una lesión exclusiva en este fascículo arcuato, sino que se extendía a otras estructuras, como la ínsula, el lóbulo temporal, el lóbulo parietal, que justamente alude a esta noción de que la afasia de Broca, en el caso de Moore, y esta afasia de conducción en el caso de Damasio no es exclusiva para el área que estos autores habían planteado. También Damasio estudia
lesiones que producen síndromes clásicos que terminan siendo casi siempre mucho más extensas de lo previsto, de lo que habían planteado los autores. En síntesis, todo esto lleva a considerar que hay lesiones en algunos pacientes, como lo fuimos mencionando en esta diapositiva, que producen síndromes clásicos como la fascia de Broca, la fascia vérnica, la fascia de conducción, pero que terminan siendo mucho más extensas de lo que habían planteado los autores como Broca y Wernicke. Y bueno, hay lesiones en áreas cerebrales que no están mencionadas en el modelo clásico, que también producen cuadros afásicos. Por último, toda esta noción de la crisis del modelo clásico lleva a un abandono del síndrome como unidad de análisis. Siendo el primer cuestionamiento y el más importante es que los síndromes son al fin y al cabo entidades heterogéneas que reflejaban la alteración de múltiples procesos del lenguaje. Como lo fuimos mencionando en las diapositivas anteriores, teniendo en cuenta que los síndromes terminan teniendo una gran variabilidad entre pacientes. Es decir, de paciente a paciente los síndromes van cambiando, se van modificando. No es una clasificación muy limitada y estricta como lo habían planteado Broca y Wernicke. Después, por otro lado tenemos la fascia de Broca, sobre la cual estudios posteriores habían planteado que no constituye en sí un déficit puro del habla, sino que frecuentemente está asociado a problemas de la comprensión, por ejemplo, de otras modalidades, cuando en realidad Broca había planteado que los que tienen afasia de Broca tienen una comprensión conservada, que lo único que se altera es la producción oral del lenguaje. En parte también aludiendo un poco a lo que mencionábamos en el caso de Moore o lo que mencionamos en el caso de Damasio y a esta noción de los síndromes como entidades heterogéneas, hay trastornos de una misma modalidad pero que tienen distintas causas, es decir, distinta naturaleza. Por otro lado también tenemos la alteración de varios procesos. Por ejemplo, la alteración del habla en la fascia de Broca puede ser por una alteración de uno o varios procesos que intervienen en el funcionamiento de dicha modalidad, es decir, del habla. Después tenemos algunos síntomas que están presentes en varios síndromes que termina llevando a esta noción de los cuadros mixtos, es decir, pacientes que tienen varios síndromes, es decir, afasia de Broca o incluso afasia de Wernicke también, que en parte, alude a esta noción nuevamente de los síndromes como entidades heterogéneas. Por último, básicamente, esta crisis del modelo clásico invita un poco a pensar y a estudiar el lenguaje en lo que respecta con los aspectos nucleares del lenguaje, que es lo que mencionábamos al principio del video, esta noción de la sintaxis, de la fonología, de la morfología, de la pragmática, de la semántica o el léxico, en vez de centrarse en la comprensión, el habla o en la repetición. Y esto fue todo por este video. Acá les dejo la bibliografía y nos vemos en el próximo video del Giro del Cíngulo.